Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo 6 y nuestro tema a tratar es el divorcio con causal del adulterio. Los integrantes son los siguientes: Javier Fernández del Cano Jara, Jenny Karen Enríquez Peralta, mi persona, David Gabriel Pachacú Gutiérrez, Abigail Rosa María, Mío Moyosco, Juan Carlos Salina Paza, Gabriela Lucero Cervantes Vargas, Pablo Fernando Montoya Torres. Introducción. El adulterio como las consecuencias del divorcio. Este tema es muy interesante, por lo que nosotros nos centraremos en el ámbito legal, ya que esto puede ser tratado como psicológico, social y a la vez a la religión. Bueno, en el ámbito legal analizaremos el divorcio en el Código Civil del año 1852, el Código del año 1936. También tocaremos las clases de divorcios, qué tipos de divorcios hay y las consecuencias de un divorcio con el tema del adulterio. Por esto le doy paso a mi compañera. Sobre el origen del divorcio. En el derecho romano, la disolución del matrimonio era conocida como divortium. Este se producía por diversas razones, entre las cuales tenemos algunas de ellas, como por ejemplo por incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes, por la muerte de uno de ellos, o por el incesto superveniens, que ocurría cuando el suegro adopta como hijo a su propio yerno y los cónyuges quedaban en condición de hermanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora, en el caso de la legislación francesa, no estaba permitido el divorcio, ya que el matrimonio era considerado indestructible, sagrado y eclesiástico. Pero a partir de la Revolución de 1789 se abrió la posibilidad de dar por terminado el matrimonio mediante el divorcio contrato y posteriormente surge el divorcio sanción. Fueron asimilando así varias ordenanzas que planeaban la posibilidad de pedir el divorcio en los casos de adulterio o por la muerte de uno de los contrayentes, o ya sea por la condena de pena criminal y por el abandono de hogar. Pasa a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, el divorcio del Código Civil de 1852. Según el artículo 191, el divorcio es la separación de dos casados, quedando la subsistente el vínculo matrimonial, ¿no? También en el artículo 192, las causas de divorcio sería el adulterio en tanto hombre como mujer, la incompetencia pública del marido y trato cruel, ¿no? Clases de divorcio, ¿no? Divorcio absoluto. Que a los esposos divorciados tienen plena libertad de contraer nuevas nupcias. Divorcio relativo. Los esposos se separan de hecho y habitación, ponen término de la vida en común con sensación de los derechos, ¿no? Asimismo, también tenemos tipos de derechos. Divorcio de sanción, también llamado divorcio culpa, divorcio remedio, quien propone como pauta, ¿no?, a apreciar la procedencia del divorcio. Siguiente diapositiva, por favor. En el Código Civil de 1936, el Código Civil considera que el divorcio con experiencia de causa, divorcio absoluto y separación de cuerpos, el divorcio sin expresión de causal, como sucede en el mutuo acuerdo por el divorcio absoluto, ¿no? Detectado por el fallo. También tenemos el tipo de divorcio. Divorcio repudio, mediante la forma basta la voluntad de solo uno de los cónyuges, el divorcio por voluntad unilateral, ya sea por una parte de los cónyuges, el divorcio mutuo consentimiento, en este caso se manifiesta la voluntad de ambos cónyuges, divorcio sanción, ¿no?, que considera que uno de los cónyuges se encarga de la responsabilidad, ¿no?, del divorcio. Según el artículo 247, las causas de divorcios también es el adulterio, es el atentado contra la vida de los cónyuges y la injuria grave. Pasa al siguiente compañero.
Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para continuar vamos a profundizar más acerca de la causal de adulterio según autores. Antes de empezar, es importante saber que el término adulterio se refiere a la unión sexual del hombre y una mujer casados con quien no es su esposa o marido respectivamente. Nuestra legislación peruana considera esta unión sexual ilegítima, siendo que vulnera jurídicamente al matrimonio, ¿no? Y al acuerdo recíproco de fidelidad que debe haber entre los cónyuges. En este sentido, podemos ver que diversos autores nos han otorgado diferentes concepciones que nos brindan un amplio repertorio. En este sentido tenemos a Ruiz López Ricardo Paul, 2014, que nos dicen que el adulterio en la antigua Roma era considerado como el hecho más grave que daba facultades al padre o marido de matar a su hija o esposa, así como también al amante. Este hecho ocurría cuando un hombre casado o soltero era sorprendido en el acto carnal con una mujer casada. Luego tenemos a Borda Guillermo en 1984 que nos dice que desde el momento en que cualquiera de los cónyuges tiene relaciones íntimas con otro, aunque este sea meramente circunstancial, viola el deber de la fidelidad, que es la esencia del matrimonio, justificando así el hecho del divorcio o separación de cuerpos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver, ¿no?, que lo que nos mencionan los autores, la relación contractual extramatrimonial entre dos individuos vulnera lo que es la fidelidad que deben ambos, ¿no? Esto se considera una falta grave del matrimonio y se presenta como la principal causal de separación de cuerpos, lo cual implica la separación de bienes, el divorcio, a excepción de que el afectado lo haya consensuado o lo haya perdonado. Así pues, Alayo 2018 nos dice que el adulterio solo puede ser alegada por el cónyuge inocente dentro de los 6 meses siguientes desde que tuvo concepción de la traición. Pasado 2 años de la ocurrencia, si el esposo no presentó alguna demanda, se entenderá como que la infidelidad ha sido olvidada o lo ha perdonado. De no ser así, el culpable del adulterio pierde derecho de alimentos, más no va a perder el derecho a tener a sus hijos ni el derecho a poder verlos. Tampoco va a perder su derecho a su cuota de gananciales, que es igual a la mitad de sus bienes sociales adquiridos dentro de la sociedad ganancial conyugal, ¿no? Ahora, el probar que hubo adulterio entre el matrimonio puede darse a través de pruebas ordinarias y principales, las cuales van a facilitar este proceso, ya que es algo tedioso y difícil de realizar. Esto se puede dar a través de la confesión del cónyuge adulterino, aunque esto es algo utópico porque difícilmente va a pasar. Y la segunda, que es la presentación de partida de nacimiento del hijo producto de la infidelidad, ya sea por fotografías, las fotografías, las cartas y los testimonios muchas veces no se aceptan como prueba en los juicios para acreditar esta causal. Y por último, si bien el adulterio no es considerado como un delito, nuestra jurisprudencia sí lo ve como la primera causal de divorcio que puede causar graves consecuencias y perjuicios en los intereses del cónyuge que cometió la infidelidad. Es así, le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias. Prosiguiendo con la exposición, le voy a hacer el análisis del Código Civil 1984. Análisis del artículo 349 por causal de adulterio. El divorcio se disuelve del vínculo matrimonial. Se entiende que el divorcio es una institución de familia la cual pone al fin el vínculo matrimonial, en lo que haber incumplido esta causa muy fundamental prevista en el Código Civil peruano, permitiendo a los cónyuges poder contraer nuevas nupcias. El divorcio por causal de adulterio. El adulterio es la unión sexual de un hombre o una mujer que están casados con quien no es su cónyuge. En tanto, la unión sexual ilegítima vulnera fundamentalmente al deber a la fidelidad recíproco que se dieron a los esposos. Recordemos que existen dos elementos, lo que es el causal. El elemento subjetivo, que está constituido por el animus, la intención de quebrantar el deber de la fidelidad, de modo tal que si no se cumple este requisito, no hay adulterio. Un ejemplo, no cometerá adulterio la mujer que contra su voluntad tiene trato de carnal con otros hombres, al haber sido obligada, amenazada o violada. El siguiente elemento es el elemento objetivo, que está constituido por la realización del trato carnal. Eso sería todo. Le doy el pase a mi compañero Jairo. Muchas gracias. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Las consecuencias que genera el divorcio por causal de adulterio. En las consecuencias que genera el divorcio por causal de adulterio son porque las personas son abrumadas por distanciamiento efectivo
por los conflictos y el desacuerdo entre los cónyuges, las cuales dificultan la comunicación entre ellos mismos. Estas son algunas de las consecuencias por las que logramos observar que los hombres cometen adulterio por inmadurez. Algunos hombres cometen estos actos de infidelidad porque creen que no hacen daño a nadie, sin darse cuenta que hacen daño a su pareja, pero ellos piensan que no le hacen daño a nadie si no se entera. Una de las consecuencias que trae el divorcio en causa del adulterio es la indemnización. Ya, la indemnización sabemos que, sin embargo, por más de que ellos se separen, los bienes deberían ir 50-50, pero el cónyuge afectado puede pedir por un acto de infidelidad o puede exigir un pago de indemnización por daños y perjuicios. El monto será proporcional según el daño sufrido o el daño ocasionado. No quedará en efecto la indemnización por infidelidad los bienes adquiridos por ambos cónyuges antes del matrimonio, pero sí la sociedad gananciales o los frutos que se produjeron dentro de ellos. Le paso a mi siguiente compañero. Parte de la exposición, que sería cómo se sigue el proceso, ¿no? De la demanda de divorcio por adulterio. Bueno, para comenzar, al momento de realizar la demanda se tiene que presentar una serie de pruebas. Dichas pruebas tienen que probar y dar la certeza de que evidentemente hubo un vínculo de relaciones sexuales con una persona ajena al matrimonio, pero conducta deshonrosa o injuria grave. Para probar el adulterio, esas pruebas son muy íntimas, por así decirlo, y escondidas, y es muy difícil, digamos, recolectar esas pruebas, por lo que se puede, se puede recurrir a las pruebas indiciarias para que el juez pueda tener certeza de su consumación del acto extramatrimonial. Segundo, el plazo para poder realizar dicha demanda lo podemos encontrar en nuestro artículo del 339 del Código Civil, el cual nos dice, nos dice que el plazo desde los 6 meses desde que se tomó conciencia sobre el adulterio. Este lapso de tiempo empieza a correr desde el momento en que le hace saber al cónyuge que, que ya se enteró de la infidelidad. A su vez, que se tendrá un plazo de 5 años cortados desde haberse producido el adulterio. Esto se produce, por ejemplo, con el nacimiento de un hijo fuera del matrimonio o a través de la convivencia pública que haya cometido la parte infiel con un tercero. Es decir, si hoy tu esposo reconoce que tiene un hijo menor de 5 años fuera del matrimonio o aún estás a tiempo de realizar una demanda. Segundo, ¿cómo sería favorecida la parte afectada? Bueno, al principio se extinguiría la sociedad de gananciales, ¿no? Como tenemos entendido que la sociedad de gananciales es todo el patrimonio adquirido dentro del matrimonio de ambas partes, de los dos cónyuges. Pero al momento de extinguirse la sociedad de gananciales, ¿qué pasaría con el patrimonio? Bueno, primero, podría dividirse el patrimonio en forma proporcional, cosa que se le repartiera la misma cantidad a cada cónyuge. A su vez, que la parte afectada puede pedir una indemnización por daños y perjuicios. Pero hay algo más, que es la parte, al momento de extinguir la sociedad de gananciales, es que se puede liquidar el patrimonio, ya sean casas, bienes muebles o inmuebles, y dicha cantidad del valor del patrimonio se reparte entre las dos partes, sin afectar, eso sí, los bienes que se adquirieron antes del matrimonio. Eso sería todo. Muchas gracias.